Buenas, buenas. ¿Se me escucha? Perfecto, Sole, perfecto. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Ya le mandé a Santi y a Fabián la invitación. Bueno, ahí está Fabi, bueno, Fabi, ahí Santi solicitó. ¿No le mandaste? No sé por qué. Sí, sí, Ah, bien. por ahí tiene algún problema técnico. No sé, desde que está Elon al mando de esto, hay varios problemas. No es que No, mejoró. ahora, volví a mandarle, ¿querés que le mande yo Dale, a probá, Fabi? probá. Bueno, A ver, Santiago me volvió a mandar. sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ahí está, ahí le mandé. Ahí está Fabián y ahí le mandé de nuevo a Santi. A ver. Ah, ahí está, ahí está. ¿Estamos todos? Perfecto. Excelente. Buenas, ¿cómo va eso? Buenas, ¿cómo andan? Gracias por la ¿Cómo andan invitación. todos? Hola Fabi, hola Santi, ¿cómo va? Siempre está bueno el debate y bueno, un poco la idea del Space es esa, debatir lo que pasó y bueno, hablar un poco de lo que creemos que va a pasar. O sea, me parece que lo que pasó eh, puede generar debate o no. Me parece que quizás va a haber más consenso sobre lo que va a pasar. Pero bueno, ya que estamos, me presento para los que no me conocen. Soy Sole Balayán, soy titular de Maure Inmobiliaria. Hace muchos años estoy en el rubro. Soy licenciada en Economía Empresarial de la Universidad de Itela. Estuve viviendo en el exterior mucho tiempo y siempre con el pie puesto en la empresa familiar. Y bueno, siempre me gustaron los datos. De alguna manera soy relacionada siempre con datos del mercado inmobiliario, que es un poco la pasión. Y bueno, a Fabián lo conocí porque me convoca. Primero nos conocimos vía Twitter y después me convoca para armar el ROI, que es una de las cosas de las que podemos hablar hoy sobre los datos que surgen de este informe, el relevamiento de operaciones inmobiliarias. Fabián es CEO de Fabián Achaval Propiedades, es economista, doctorado en economía y con especialización en macroeconomía y econometría, y es docente también de la UBA. Juan Manuel, que es del equipo también, es gerente general de Fabián Achaval, también economista, profesor de economía política en la UBA. Ellos a su vez tienen el radar inmobiliario, que es un informe que hacen sobre parámetros y variables del mercado inmobiliario y de la macro argentina. Y Santi Magnin, que es el CEO y fundador digo CEO, pero él dice fundador de Inmobiliarios, eh, un gran generador de contenidos, también licenciado en Administración de la UBA. Tenemos acá 3 graduados de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, armamos este espacio para hablar un poquito sobre lo que pasó. Yo quería hacer una mini introducción, después le voy a dar la palabra a Fabián. La idea es, Santi, hablar un poco, digamos, de lo que pasó en el mercado en los últimos 6 meses u 8 meses, dividir el space en dos. Primero lo que después hablar un poquito de lo que creemos que va a pasar. Por supuesto que la bisagra y el punto de inflexión fueron las PASO y la devaluación que vino el día después. Así que un poco, bueno, la idea era contar lo que pasó, lo que nosotros observamos en el ROI y, por supuesto, desde la parte individual de cada uno en su empresa, porque más allá del análisis de datos, todos trabajamos en la trinchera, como dice Fabián, siempre estamos ahí tasando y en la negociación y vemos qué es lo que pasa desde adentro, no es solo desde el Excel. Entonces, un poco lo que yo viví en la Expo Real Estate, que fue unos días después de las PASO, era un ambiente que de alguna manera confirmaba lo que estábamos viendo en el ROI, que era un aumento de precios nominal del 3% si uno compara los precios interanuales. Una aclaración, el ROI, para los que no lo saben, se basa en precios de cierre, no son precios de publicación como los que publica Zonapro. Es uno de los pocos informes que existe sobre valores de venta reales concretos, digamos. Y un poco, bueno, lo que veíamos es eso, que de hecho el primer trimestre hicimos el primer informe, me acuerdo, y de ahí surge un poco el debate, un tuit de Santi diciendo que no era así, que los precios no habían subido, basándose, haciendo referencia a nuestro informe,
Y bueno, no sé, ahora sí, me gustaría darle un poco la palabra a Fabián, porque la parte más de análisis de lo que es precios la hace él, así que me gustaría que él cuente un poquito qué es lo que pasó. Perfecto. ¿Qué tal, Sole, Juanma, Santi, cómo andan? Sí, aparte para todos, para ponernos en autos en lo que fue, lo que va a ser el debate. Y de vuelta, como decía Sole, esto es prepaso, que es la foto a ese momento. Nosotros, para la Expo Real Estate, presentamos los datos del primer semestre del año y nos dio, como decía Sole, una suba del nominal. Y acá va a haber un debate luego con Santi, porque vi una seguidilla de Twitter de qué es lo que él analiza. Es una suba nominal versus real del 3,1%. Esto fue levantado por una nota de La Nación y se generó realmente mucho debate en las redes que me sorprendió. Y quizás acá es el primer punto de coincidencia con Santi. Santi en un momento dice, no entiendo cuál es el debate, y yo debo confesar, yo tampoco entiendo cuál es el debate. Es decir, nosotros hacemos un trabajo realmente súper riguroso, con controles por todos lados a nivel macro, a nivel barrial, subbarrial, por segmentos, y la verdad nos sorprendió muchísimo que se salga a dudar de los resultados sin preguntar y sin entender bien de qué se trata. Por eso explicamos esta vez para la Expo Real Estate, porque ya sabíamos lo que se venía, exactamente qué representa el ROI, qué barrios cubre, dónde está concentrada las OPEs. Aclaramos, por ejemplo, muy claramente que se trata de segmento residencial usado, y por eso aclaro, no entran los emprendimientos. El ticket promedio del ROI es bastante más alto que el promedio del mercado, pero bastante, bastante más alto. Y el grueso de operaciones se concentra en el corredor norte de la ciudad y centro. ¿Okay? Y a nivel técnico, de todas formas, el volumen de operaciones que manejamos, es decir, las observaciones en términos estadísticas, es más que suficiente para garantizar que los resultados sean estadísticamente significativos. A punto tal que, según los cálculos que se hacen siempre para garantizar el umbral de que sea estadísticamente significativo, tenemos un más o menos 60 dólares por metro cuadrado de error estadístico, digamos, que es muy poco. O sea que estamos muy seguros de que son robustos los datos. Y acá, un segundo punto, nosotros siempre intentamos con el ROI, además de que sea una herramienta de tasación, que de por sí es valioso para hacer negocios y sobre todo para poder darle un valor aproximado de cierre a una persona que confió en nosotros porque estamos manejando el activo, todos los ahorros que tiene la persona los manejamos nosotros, así que tomamos esa confianza con mucha seriedad, porque el ROI es antes que nada eso, pero también el día uno, y lo hablamos con Sole, siempre pretendimos que el ROI fuera una especie de faro, una brújula para dar cierta claridad de hacia dónde iba el mercado inmobiliario. Por eso está bueno este debate y agradezco que Santi esté acá y espero que tengamos una discusión desapasionada, sobre todo eso, desapasionada, rigurosa y técnica, porque me parece que, te diría, es casi criminal si no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera en un diagnóstico común de lo que está pasando en el mercado inmobiliario. Es importante que los profesionales, aquellos que queremos aportar para el mercado, tengamos una discusión seria, desapasionada sobre cuál es la foto, a dónde estamos y después en la parte 2 de la discusión qué es lo que puede pasar. Con esta intro, Santi, adelante. Vamos todavía. Antes que nada, jamás diría que desconfío del criterio técnico del ROI, ni jamás lo dije. Dicho eso, sí para mí hay un debate sobre el diagnóstico, entendiendo al debate si está éticamente bien o mal titular en La Nación, Ámbito, El Cronista y otros medios de comunicación que forman una opinión, títulos muy polémicos como sube el precio del metro cuadrado y en el medio de la nota mezclar entendiblemente por error de los periodistas porque no se dedican a esto, en el medio de todas esas notas, mezclar data de valores de lista con data de precios de cierre. Esa data de precios de cierre a veces lo toman del ROI, a veces lo toman del informe de RIMAX, a veces nos preguntan a nosotros, y mezclan todo en un mejunje que termina dando de título sube el precio del metro cuadrado y empiezan todas las notas hablando, por ejemplo, de los portales inmobiliarios informan tal cosa. Y después en el medio habla de precio de cierre. Para mí lo criminal es eso, de permitirle a los medios bajar ese mensaje cuando la suba, si existe, es marginal y cuando uno hace, como por ejemplo hacen cuando analizan fenómenos bursátiles, los especialistas, que agarran tipo un periodo largo de tiempo y hacen un promedio de un periodo más largo porque saben que en un solo mes siempre vas a tener, inclusive aunque tengas la totalidad de la muestra, un efecto composición de lo que está vendido en esa muestra
que va a hacer que el número pueda subir, bajar 2%, 1%, lo que fuese, y si un mes sube 1% y al mes siguiente vuelve a subir 1%, eso no me dice a mí, ni debiera decirle a nadie absolutamente nada, porque es básicamente el mismo número. Después otro segundo nivel del debate podría ser sobre comparar, no sé, por ejemplo, una suba nominal versus una baja en precio de cierre reales en poder de compra verdadero de $1 en Estados Unidos, que eso no importa, o sea, es un tema que puede ser para el nivel 2. Pero en consecuencia, creo que si vos agarrás, por ejemplo, el promedio móvil de los últimos 6 meses del informe, por ejemplo, de RIMAX, llegás a una conclusión inapelable de que seguimos en un proceso de baja de precios, a pesar de que, por ejemplo, agosto dio a RIMAX con un market share bestial. Market share de RIMAX es muy, pero muy, pero muy alto. Y yo soy la competencia, o sea, estoy hablando bien de mi competidor número 1. Con ese market share, si me da agosto un tick para arriba, no me dice nada, porque cuando yo analizo los últimos 4 años de la data de precios de cierre verdaderos de RIMAX, llego a que es un electrocardiograma de subas y bajas con una tendencia a la baja. Por eso, para mí, lo que habría que medir son, uno, precios de cierre ajustados por inflación en dólares, que te cambia bastante el número, especialmente cuando te vas a 3 años en el pasado, y por otro lado, hacer un promedio de la cantidad de meses que queramos, y lo propongo como metodología que podemos aplicar todos. Por ejemplo, agarrás los últimos 6 meses y haces un promedio de precio de cierre de los últimos 6 meses para sacar un toque el efecto composición de la muestra, inclusive aunque tengas una muestra representativa de la realidad, inclusive aunque tengas la totalidad de la realidad. Creo que un mes no te dice lo que está pasando. Y por otro lado, como metodología copada, que esto también lo podemos hacer entre todos y que cada uno traza un departamento diferente, y si tenemos varias tasaciones de distintos momentos va a ser súper útil. Nosotros todos los meses, y lo publicamos una vez por trimestre, tasamos la misma propiedad exacta en Almagro. ¿Para qué? Para sacarle ese efecto composición a una potencial muestra de la realidad. Entonces agarramos un departamento de 50 metros cubiertos en Almagro sin balcón y lo tasamos todo el tiempo. Entonces sabemos a cuánto está ese departamento. En los últimos meses, hace varios meses que nos da el mismo valor. O sea, valor de tasación en base a precios de cierre verdaderos nos da exactamente el mismo valor. Yo frente a eso podría decirle a La Nación, a Clarín, al Cronista, bla, los precios ya no bajan, y como sé que hay intereses creados en el mensaje que se quiere bajar, yo no les diría los precios no bajan. Diría, che, hay tanto valor de lista, hay tanto precio de cierre, lo que veo en el informe de RIMAX que es representativo con un market share bestial del mercado total es esto, que tienen representativos números en Retiro, Recoleta, Palermo, Verano, Núñez, en todo el corredor este Capital, San Nicolás, Montserrat, Valvanera, San Cristóbal, bla. Entonces tenés un montón de data que nos puede permitir, cuando los medios van a mezclar indefectiblemente el dato de valores de lista nefasto, que ahora ese está subiendo más fuerte, y podemos hablar de eso como parte del diagnóstico que está pasando ahora, y después hablamos del futuro, pero eso, tipo, por ejemplo, la evolución de los valores de lista al alza fuerte, para mí tendría que ser bajado con un discurso muy conservador de nuestra parte, inclusive aunque un precio de cierre a vos te dé, por ejemplo, como dijo Fabián, 3,1% al alza en los últimos meses. Para mí eso es un número que no me dice nada, o sea, no me dice nada. Y si veo el informe de RIMAX, veo un número muy parecido. Entonces valido esta realidad que vos estás diciendo, pero es un mes. Entonces, inclusive, aunque todo el mes completo prepaso haya sido de una suba de 2%, nosotros tenemos, creo, una responsabilidad para no salir a decir inmediatamente al mes siguiente que el número está al alza, porque sabemos que va a ser mal interpretado tristemente. O si no, habría que poner como un... Por eso siempre, por ejemplo, cuando critico e inicio el debate de estos asuntos, siempre a ustedes les tiro flores. O sea, pongo, che, buenísima la opinión de Fabiana Chaval, pero la nota es un desastre, lo sacan de contexto y termina comparándose lo que dijo Zona Pro, Mercado Libre, Argenpro, en base a valores de lista, que hay 120.000 valores de lista y sigue habiendo 3.000 moneditas de precio de cierre. Y en todos los barrios es una cosa de loco, tenés 2% de la oferta demandada por mes. Entonces es como... Seguimos comparando peras con manzanas después de 5 años de esta situación. Es realmente una cosa de locos. Y si nos van a seguir tomando para la chacota todos los medios de comunicación, para mí habría que no responder. Si vas a responder bien, como hizo Fabián, por ejemplo, en una nota, creo que Ámbito, que era el único inmobiliario citado y estaba en un mejunje de datos mal interpretados. Quizás entendiblemente, porque si vos sos periodista no tenés por qué saber del mercado inmobiliario, y si Sonaprop te manda un reporte en PDF que dice que los precios suben 5% cuando en realidad no son precios, sino que son valores de lista, bueno, entonces ahí y por eso ahí creo una diferencia de opinión en el diagnóstico de la situación actual. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de medias móviles de 6 meses, tenemos que tomar en cuenta la inflación en dólares, y de esa forma todos nos vamos a poner de acuerdo que los precios siguen bajando al día de hoy. En productos verdaderos de la economía, los precios de las propiedades aún al día de hoy siguen bajando. Lo que va a pasar en el futuro, ninguno de nosotros lo sabe. Para mí los precios ya son tan ridículamente baratos que hay que comprar todo lo que se pueda. Esa es la opinión que yo públicamente doy en todos lados.
Y eso no quiere decir nada sobre el futuro. Es como, hoy está barato, mañana puede estar más barato o lo que fuese. Ahí, Santi, es raro porque estamos de acuerdo con varias premisas, pero no en la conclusión. Pero ahora vamos como suele pasar. Vamos a poco. Primero, sí estoy de acuerdo que la suba, nominales como uno, es poco. Es una suba y sobre todo en un ambiente internacional donde los precios, como vos decís, subieron. Esa suba nominal, de hecho, queda contrarrestada por el aumento de la inflación a nivel mundial. Pero de todas formas, no deja de ser una noticia. Y punto dos, estoy de acuerdo con la incomodidad, porque en el fondo lo que vos estás diciendo, Santi, che, la verdad, y ahí te estoy decodificando, ¿no? No lo que vos dijiste, pero sí lo que interpreto. Hemos trabajado tanto, sobre todo Sole, vos y otros, en 2018 para decir, che, los precios están bajando, y ahí mi reconocimiento a ustedes dos en ese debate público y contra colegas que seguían diciendo que los precios iban a subir, iban a seguir subiendo, ustedes dieron un fuerte debate. Entonces, ahora entiendo esa incomodidad. Che, hubo tanto laburo para intentar hacerles entender a los propietarios, sobre todo en ese momento, y también a las inmobiliarias, que fijamos precios, que el contexto era otro, los drivers de precios eran otros, ergo, los precios iban a bajar, que ahora habrán tirar todo por la borda, por 3 o 4 titulares. O sea, yo entiendo esa incomodidad. De hecho, te reconozco públicamente que cuando tuvimos estos resultados, lo debatimos internamente, y son incómodos estos resultados. Son súper incómodos, pero de vuelta, para mí, y por eso te decía que estamos de acuerdo con las premisas, pero no la conclusión, para mí hay que transparentar este debate. ¿Por qué? Porque para mí el ROI como herramienta sirve para que nosotros tasemos bien, para que tasemos. Y estamos en un mercado en transición. Hace 2 años que escucho a todos decir por escrito en las notas, los pisos están tocando piso, como si fuese un estado permanente de situación. No, no. Cuando es un mercado en transición, con muchos drivers, y vos, Santi, lo sabés, que los drivers están cambiando, en la primera, segunda y tercera derivada, como vos te gusta, vos haces a veces hasta la octava derivada para sacar una conclusión, y te aplaudo y me gusta, pero como están cambiando los drivers, en algún momento alguien se va a equivocar, va a tasar bajo algo que puede ser vendido más caro. Y ahí para mí sí que es un problema y es un tema ético. Porque nosotros tenemos, como debate público, nuestros clientes internos son los vendedores. Acá no puede haber confusión. Esto no es, como decía Sole, estadounidense. Nosotros, quienes confían en nosotros son los vendedores. Y nosotros estamos obligados al máximo valor posible que da la oferta y la demanda, es decir, el valor de plaza. Y para esa gente yo escribo, hacemos el ROI, para fijar valores de referencia. Punto. Con la incomodidad que esto puede generar. Y cuando vamos a decir, sí, Fabi, entonces yo lo que hago es hacer un promedio móvil 6 meses. Pero por supuesto, por definición, es tautológico. Si vos haces un promedio móvil 6 meses, nunca vas a encontrar el pico de precios. ¿Por qué? Porque estás haciendo un promedio móvil, es a nivel estadístico, estás suavizando los datos. Y si vos suavizás, nunca vas a encontrar el pico, sino 6 meses después, y quizás ahí hiciste un error de diagnóstico en las tasaciones graves. Entonces yo digo, no ocultemos este debate, demos el debate con la prensa, démoslo furiosamente. Digamos también, por ejemplo, que un departamento que está $1 fuera de precio no recibe ni siquiera media visita. Ni media visita recibe. Y eso es también parte de la realidad. Así que yo estoy más que nada de acuerdo con poner a precio, pero se están viendo precios distintos y ese es el debate que hay que tener, y sobre todo tiene que ser desapasionado, porque después empiezan los epítetos y calificativos que distraen. Por eso digo que es criminal, porque un comprador y un vendedor que ve este debate, alguien que dice que sube, que baja, nominal, real, después dice, che, yo no compro ni en pedo, o yo no pongo en venta, porque acá dice que sube, que baja. Digo, hagamos un esfuerzo en cierto momento y por eso de vuelta aplaudo este debate público para ponernos de acuerdo. Y por último, y ya, perdón que monopolice, yo como hace rato que te escucho con el efecto de composición, y ahí Juanma tiene los números, estuvimos controlando por el efecto de composición, y al ser 25 inmobiliarias que operan grandes, con gran volumen, en diferentes zonas, realmente no tenemos efecto de composición, porque aparte por eso descartamos el segmento emprendimientos. Tenemos una estabilidad bastante fuerte en lo que son los tickets promedio, lo que son los barrios y los ambientes. O sea, no tenemos realmente un efecto de composición que esté poniendo en riesgo los resultados de... Santi, si querés responder algo. Guarda que yo no me estoy refiriendo a que el dato no sea representativo de la realidad, o sea, no desconfío del ROI, de vuelta lo digo, jamás lo dije. Lo que digo es que vas a tener efecto composición, inclusive teniendo la totalidad de los datos del mercado, porque el mercado es muy chiquito. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, el barrio de Recoleta, quizás tengo que a principio de año se vendía más un producto cercano a Avenida Córdoba y en la actualidad se venden más fácil los productos más cercanos a Libertador Alvear. Dado eso, me cambió la composición de lo vendido de un momento hace 8 meses, ponele, y en la actualidad. En consecuencia, el promedio de todo lo vendido no me dice demasiado.
No sé si me hice entender. Sí, perdón, Santi, cuento, a ver, nosotros respecto a lo que tiene que ver con ese punto en particular del efecto composición, la verdad que nosotros estudiamos el mercado no solamente a nivel trimestral, sino que hacemos una segmentación, digo, por barrio. No solamente tenemos el dato por barrio, por eso por ahí no coincidimos tanto en eso que vos publicás diciendo el metro cuadrado promedio en Palermo es tal. Nosotros incluso tenemos en determinados barrios, no puedes hablar de Palermo, porque Palermo una cosa es Palermo de Libertador para abajo, Palermo de las Heras para abajo, Palermo cercano a Chacarita. La verdad que tenemos subbarrios, porque a veces es mucho más prudente hablar de subbarrios. Es cierto que el mercado es tan chico que por ahí vos podés pensar que hay un efecto de composición. Ahora, si yo miro efectivamente la composición de nuestras operaciones, te digo, desde el año 19 hasta el año 22, la composición de barrios, de segmentos 1, 2 y 3 ambientes prácticamente no varían. Si detectamos, por ejemplo, de mediano plazo, un aumento, por ejemplo, en algunos segmentos en Caballito, en algunos segmentos en Villurquiza, pero de ninguna manera eso nos afecta el efecto de composición. Si vos mirás concretamente el primer semestre de 2022 y el primer semestre de 2023, no solamente no tenés efecto composición, sino que además prácticamente el ticket promedio es el mismo entre un semestre y el otro. O sea, básicamente te digo, es más, el promedio, mientras te deja 3 lucas en el ticket promedio en la general de los barrios Retiro, Recoleta, Palermo y Belgrano, sin embargo, el ticket, el metro cuadrado promedio aumenta un 4%, por ejemplo. Y te digo otra cosa más, y eso te lo podría mencionar, qué sé yo, salvo en el caso de un ambiente que nos cae el metro cuadrado un 1,3, pero prácticamente el ticket es el mismo. Nos pasa lo mismo con 2 y con 3 ambientes, sin embargo, en 2 y 3 ambientes sube 4,9 entre semestre y semestre y 5,6 entre semestre y semestre. Y yo te estoy tomando ahí los datos agregados del semestre, con lo cual ahí te estoy de alguna manera suavizando los datos. Y te digo más, vos mencionaste que podemos hacer una media móvil con una media móvil con los datos de RIMAX. Y si vos tomás los datos de RIMAX, te digo, yo estoy leyendo el informe específicamente en el caso de un ambiente, en el caso de 2 ambientes y en el caso de 3 ambientes, y prácticamente si tomás, te digo, me voy hasta junio de 22. Es más, si querés tomo hasta de diciembre de 21, todavía no llegamos a diciembre, pero si haces una media móvil, prácticamente tenés una línea recta, porque si bien hay una especie de electrocardiograma, la verdad que se netean un mes contra el otro. O sea, prácticamente te puedo decir, y esto sí es una hipótesis y no te lo voy a, y si querés podemos discutir en otro space, pero prácticamente en un ambiente, en Cava, el metro real de RIMAX, reporte inmobiliario, te da que estás en un piso, si querés, desde noviembre de 2021 hasta hoy, prácticamente estás en una línea recta, si haces el promedio. Se netea todo. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, estos datos me parece que si somos, como decía bien Fabián, si cuando tenemos que discutir con un propietario, si el mercado está a la baja, salimos a hablar por los medios, yo no me puedo acercar a la palabra de los periodistas, pero por otro lado, comparto con vos que a veces los medios toman poca conciencia de cómo forman opinión, ahora sí te digo lo contrario, digo, nosotros, porque a veces se acusa mucho, se habla muy por la galería de cómo las inmobiliarias movemos el mercado, si hacemos lobby, etcétera. También quiero que quede claro acá que ninguna de las inmobiliarias, cuando hablamos en nombre del ROI, estamos haciendo, ni pagamos espacio, ni estamos haciendo lobby, porque ahí está siempre la metáfora tuya que es interesante, la de no le preguntes al peluquero cuánto vale el corte de pelo. Nosotros la verdad es que no pagamos para hablar en los medios, pero me parece que es un debate que merece ser dado públicamente como lo estamos dando acá, pero si los medios te convocan, nuestro deber también es aclarar y ser lo más prudente posible. Y la verdad, si miran los informes nuestros del radar inmobiliario, nuestra percepción sobre lo que está pasando, sobre el presente y lo que viene en el futuro es de mucha cautela, porque yo no le puedo hacer perder plata a un propietario, pero también tenemos muchos que son clientes compradores que los acompañamos en una búsqueda, y yo también esos compradores que los ayudo a buscar, los ayudo o los oriento sobre lo que están comprando, si compran bien o mal, tampoco quiero que paguen de más un metro que lo pueden comprar a buen valor. Digo, esto respecto a lo que estamos discutiendo recién. Gracias. La verdad que no tengo nada demasiado interesante quizás para aportar porque fueron presentaciones muy detalladas. Sí aprovecho porque se sumó mucha gente para decir que estamos hablando de datos del pasado, que lamentablemente siempre hablamos del pasado y estamos viviendo un presente que es totalmente distinto, y la idea un poco era dividir el space en dos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar? Y en lo que pasó estamos tratando de debatir un poco. Los datos de ROI nos dijeron, mirá, los precios subieron un poquito, subieron nominal, interanual, y la realidad es que esta es información que cuando uno va a tasar, no es que va a subir los precios, pero sí hay que ser muy cauteloso y no seguir con una tendencia a la baja, porque ¿cuál es la realidad?
hay algo que no se mencionó porque nos concentramos en los precios, pero hay que hablar de la demanda. ¿Y qué pasó en la demanda? Y esto es, no lo digo yo sola, digámoslo, es algo que también en la Expo Real Estate con otros colegas lo hemos visto y nos han mostrado datos, no es de palabra, digamos. La demanda, es decir, la cantidad de gente que pidió ir a ver un inmueble en venta, casi que se duplicó respecto del 2022. Entonces, hay que reconocer, porque no podemos ser selectivos, que la oferta y demanda funciona cuando nos gusta. No, hay oferta y demanda. La demanda se reactivó, entonces los precios, ojo, no pueden quedar iguales. Nos parece algo irresponsable. Yo he visto colegas decir que han tenido ventas récord y que los precios van a la baja. Entonces, no estás siendo demasiado honesto en tus tasaciones con tu vendedor. Esa para mí es la realidad. Obviamente que hay una palabra que es clave, y Fabián la dice siempre, que hay que ser muy cauteloso, porque la realidad es que la Argentina prepaso y pospaso es una Argentina bastante distinta, sobre todo en lo que se vivió en el mercado inmobiliario. A mí me llamó muchísimo la atención que previo a las PASO haya habido gente sumamente decidida a comprar cuando antes venían con listas de 20 o 30 y hasta 100 departamentos vistos sin tomar una decisión. Entonces me parece que obviamente una devaluación como la que tuvo el gobierno el día después de las PASO implicó ordenar de nuevo todas las variables. Y al mismo tiempo me gustaría decir que lo que pudo haber pasado con esta reactivación que tuvimos, aparte de la expectativa, la buena onda, ganamos el Mundial, yo la verdad que tuve un enero muy movido, a mí me llamó mucho la atención eso también, hay que tener en cuenta que de alguna manera el dólar también estaba medio retrasado y en ese sentido fue un precio más que ajustó. Esto es algo bueno, que quería mencionar. No sé si Santi tenés algo para agregar a lo que dijo Juanma. Varias cosas, voy por partes, así lo ordenamos más o menos. Uno, creo que las inmobiliarias no fijamos precio y ese no fijar precio es que en una tasación nosotros podemos tasar la propiedad en $300.000, pero si se vende o no se vende en $300.000 va a depender del juego de la oferta y la demanda, como bien dice Sole. Esa suba de la demanda, punto número 2, para mí por ahora los datos que tenemos lamentablemente del pasado es una suba muy chiquita también como la suba de precios nominales, ahora el tercer punto es ese, que es por ejemplo, no sé, en julio de 2022 vos tenías 3.100 ventas, en julio de 2023 3.300 ventas. Es 10% más, para un país más o menos coherente sería un montón subir 10%, pero sin embargo, tener 3.100 ventas o 3.300 ventas entre más de 100.000 propiedades ofertadas, es lo mismo, no es que hay una presión de demanda sobre ciertos productos y yo lo sigo viendo, por ejemplo, no sé, en 4 ambientes en Recoleta. Yo los veo y digo, esto es un regalo. Estoy de acuerdo absolutamente con ustedes en que se desaceleró la baja de precios. Eso seguro. Pero esa desaceleración de baja de precios es, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos vos tenés más o menos 4% de inflación anual ahora y has tenido un montón en los últimos años que está bajando. Pero con 4% de inflación en dólares, si ustedes están hablando de una suba de precios, 2%, 3%, 4%, es nula. O sea, entonces para mí no podemos decir que los precios suben. Si los precios, por ejemplo, suben nominalmente 2 puntos, están bajando los precios. Y ya sé que es medio difícil de explicarle a Doña Rosa, pero para mí esto no tiene que ver con la tasación de un departamento. Ese era otro punto que anoté en el cuadernito, que dijo Fabi. De, guarda porque esto se toma para las tasaciones. Es verdad, pero ese siempre va a requerir la tasación una interpretación humana, inclusive aunque en un escenario que es imposible, pero si vos tuvieses la totalidad de los datos del mercado, igual requerirías interpretación humana. Porque, por ejemplo, ¿cuántos departamentos se han vendido en la isla, en Recoleta, en 2023? Muy, pero muy poquitos entre todas las inmobiliarias. Sin embargo, la oferta en la isla es bastante grande. En consecuencia, tasar un departamento en la isla, inclusive con todos los precios de cierre, es muy, pero muy difícil. Y lo que se vende quizás no es representativo de un promedio de lo que existe, ya ni siquiera digo de la oferta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en zonas copadas, vos tenés mucha venta de producto feo a refaccionar en piso bajo, que está en valores históricamente bajos. Entonces, si vos vendés 1, 2, 3 de esos departamentos, de vuelta, perdón que hiciste con los efectos de composición, porque no es un tema de desafiar cómo se hace un estudio, sino de cómo el mercado es tan chiquito, todos los meses
vas a tener un efecto composición que te va a estar rompiendo el número. Y cuando yo veo, y de vuelta voy al informe de RIMAX, que de vuelta tiene un market share muy, muy alto, el dato que tira RIMAX es relevante per se, y eso ya es información de sumo valor. Cuando yo saco el promedio de los últimos 6 meses del metro cuadrado, que como bien dice Fabi, es un promedio suavizado, entonces como que en teoría no me voy a dar que se toque haya un movimiento fuerte. Hasta ahí, porque por ejemplo, a comienzo del 2021, tomando el promedio de los últimos 6 meses del metro cuadrado real, ajustado por inflación en dólares, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entera para departamentos de dos ambientes, ese número había subido a principios del 2021. Pero esa suba duró 2 o 3 meses y después volvió a seguir su tendencia de desplomarse. De vuelta, eso para mí es el diagnóstico. Nos debíamos poner de acuerdo, dado no somos políticos, que venimos a decir lo que creemos y después no escuchamos a nadie. Yo los escucho, estoy de acuerdo y para mí lo que podemos decir entre todos y ponernos de acuerdo es que se desaceleró la baja de precios y si quieren está tendiendo a estancarse en un número X que no hay que llamarlo piso tampoco, porque nunca sabemos lo que va a pasar en el futuro. Entonces, también me parece que muchos medios hablan de piso y qué sé yo, y es como, ¿de qué piso están hablando? Si no se sabe lo que va a pasar en el futuro. Esto puede ser pico de precio para los próximos 20 años, por ejemplo. O sea, porque es imposible saber, yo no lo creo eso, por eso estoy comprando propiedades. Pero podría ser pico, podría ser el promedio, podría ser que regresemos a la media histórica, que es lo que yo creo que va a pasar, que regresemos, y ahí meto si quieren el segundo tema de hablar de futuro. Para mí esto va a regresar a la media histórica, no porque seamos unos genios de la gestión macroeconómica en Argentina, sino porque en general todas estas variables regresan a la media tarde o temprano, y nunca había pasado esto, que 5 años y medio dure una recesión inmobiliaria con cantidad transada miserable y con precios a la baja 5 años y medio. Entonces esto debiera terminar tarde o temprano cuando mejore cualquier variable, gane quien gane, y básicamente casi que pase lo que pase con el resto de las variables macro en Argentina, porque ya estamos muy mal. Pero bueno, este es el debate que siempre tenemos del futuro de, bueno, podrían bajar los salarios. El otro día me junté con un chico que hizo la tesis tomando las distintas variables macro en Argentina y relacionándolas con el metro cuadrado desde los 70 hasta la actualidad. Y la variable que tenía más correlación era el salario promedio, que hoy sería, por ejemplo, el RIPTE en Argentina. El RIPTE en Argentina bajó 70%. ¿Esto quiere decir que el precio va a bajar 70%? No. Cada vez que baja el RIPTE 70%, 80 o 90, lo que fuese, el metro cuadrado sigue esa tendencia, pero no baja tanto como baja el sueldo. Y cuando sube el sueldo, el metro cuadrado no sube tanto como sube el sueldo. Entonces, si se recompone el salario, yo veo una recomposición del precio del metro cuadrado. Si no se recompone el salario, no veo recomposición del metro cuadrado. Antes de las PASO, yo estaba muy optimista. Decía, bajan los precios, pero sin embargo creía que estábamos muy cercanos a una recomposición del precio del metro cuadrado. Ahora, con la última devaluación, como dijo Sole, que se volvió a licuar el salario de las clases medias, inclusive aunque no sean los demandantes, porque este es otro debate. Es, Santi, todo el tiempo habla de salario, pero a mí los que me compran propiedades son comerciantes, empresarios, herederos, gente que vende para recomprar, operaciones encadenadas, bla, bla, bla. Y sí, pero no importa, porque en el largo plazo, cuando vos ves 50 años el precio del metro cuadrado en Buenos Aires, ves las dos liñitas y ves que cuando baja el salario, después baja el metro cuadrado. Sube el salario, sube el metro cuadrado. A pesar de que el que te esté comprando, como no hay crédito hipotecario y no hay capacidad de ahorro en la clase media, pareciera ser que no es un asalariado. Inclusive por eso, el salario está correlacionado. ¿Por qué? No lo tengo ni idea. O sea, correlación no implica causalidad, no sé si es que lo que estoy diciendo es cierto, solamente que veo que hay correlación. Y eso me parece súper interesante y si quieren nos ponemos de acuerdo en que se desaceleró la baja en términos reales en poder de compra de $1 en el mundo, que en eso nos vamos a poner de acuerdo, y hablar de 1 mes, 2 meses subieron los precios porque el promedio subió, ni lo digamos, porque tenemos que esperar a ver qué pasa. Si hay 6 meses de que se consolida la tendencia y ese grafiquito suavizado, vemos que rebota, podríamos llegar a decirlo, pero igual ahí también va a haber que tener cautela, porque cuando vos le das un poquito de fósforo a los medios después van a titular, como titulan ahora, sube el metro cuadrado, y eso rompe el laburo de un montón de inmobiliarios que están peleándola, remándola en dulce de leche para que un propietario entienda de que su propiedad no vale lo que valía en el 2018, y es mucho más difícil hacerle entender eso si la nación, ámbito, te titulan agresivamente, suben los departamentos. Eso es un resumen de mi opinión y mi proyección, que es esa parte de proyección es totalmente inchequeable, ¿no? El futuro, no sé. Ahí, Santi. No, perdón. Dale. solo quería decir, Fabi, que lo que a mí no me queda claro, porque no, en la descripción de la metodología del valor el índice real de RIMAX, si incluyen o no emprendimientos. Eso no está claro. La verdad que a mí me deja esa duda sobre qué exactamente están analizando precios. Yo, si quieres, respondo que estuve en RIMAX. La participación de la Estrenar o el Pozo en la cantidad de ventas totales
de esa franquicia es casi nula. O sea que cuando vos ves el porcentaje que representa el porcentaje mínimo, por lo tanto, si arrastra los dos ambientes, venden a estrenar, pero siempre son muy, muy poquitos. Entonces, excepto que haya un cambio de precio zarpado sobre esa parte de la muestra, no te afectaría en nada. Así que básicamente es 90 y pico por ciento usado, así que básicamente es un residencial usado como es el ROI. La joda es que el número de RIMAX está muchísimo más influenciado por el corredor oeste. En el corredor sur no hay movimiento, y ahí también hay algo interesante, que vos tenés un montón de barrios donde no hay compraventas. No sé, tenés Soldati, Lugano, bla, hay 4 compraventas, 5, 10 compraventas entre todas las inmobiliarias. Sí. En Villa Riachuelo, no sé, entonces ¿cómo puede ser? RIMAX, ponele, tiene 3.500 agentes, no sé cuánto tiene, 2.500 agentes, pero miles de agentes. Hicieron 3 ventas en cierto. Quiere decir que la totalidad del mercado hizo muy pocas ventas en ese barrio. De En ese caso estoy de inmobiliario, acuerdo. nosotros tenemos 38 inmobiliarias adheridas acá. Con 38 inmobiliarias, si no tenemos ni una sola venta en Villa Riachuelo, bueno, estamos comprobados de que ahí no se puede sacar ninguna conclusión. Entonces, para empezar hay que hablar de, como bien hablan ustedes, che, este número de Corredor Norte. Bueno, RIMAX tendría que poner, che, este número de Corredor Norte y Corredor Oeste. Y empezar cada uno a hablar del mercado que mueve y siempre haciendo este hincapié que hiciste vos, Sole, de, che, es residencial usado, en otros mercados no tengo ni idea de lo que está pasando. Bien, ahí quizás un poco para ir cerrando la primera parte y dar lugar a la segunda, que va a ser también súper interesante, es, a ver, no sé si todos coinciden, a ver, yo creo que Santi tenemos que seguir haciendo escuelita, intentando hacer entender tanto al vendedor como a los agentes, brokers, vendedores, tasadores, SEO, a todos, la diferencia entre nominal y real. Porque yo, de vuelta, soy prudente. No tengamos miedo de decir que hubo una suba nominal. Si la hubo, y acá aclaración, Santi, no fue un mes. Nosotros fueron 6 meses de 2023 versus 6 meses de 2022, y recién con solo acabamos en el número 8 meses 2023 versus 8 meses 2022, da la misma suba nominal. Entonces, para mí, de vuelta, esa es la parte donde no estamos de acuerdo. Creo que sí hay que ser escuchado. Sí creo que es desafiante, porque hay que sentarse con el propietario, y la única forma de presentarse con el propietario, y ahí sí queda en desventaja un montón de inmobiliarias que no tienen precios de cierre. La única forma que hay es un trabajo serio, profesional, donde vos te juntás con un propietario cara a cara, 1 hora, y le decís, mirá, tu propiedad vale esto, fíjate, porque hay 5 propiedades que se vendieron en Sana, 2 en este edificio, la de arriba tuya se vendió en 230, vos no me podés pedir 320 si la de arriba se vendió en 230. Esa es con comparables de precios de cierre. Esa es la única forma. Y además tenés que sumarle, y además hablé con colegas, aquel que vos me decís que está en 340, hace 2 años que no recibí ni una visita. Llamalo vos al colega. Esa es la única forma. Y si vos tenés un laburo serio, no te va, no sé, no te importa lo que diga La Nación o lo que diga Infobae o lo que fuera, porque vos tenés un trabajo serio, metodológico y riguroso para poder tasar, y si vos hiciste un laburo de 6 horas para tasar un departamento, vos sabés más que nadie. El problema es cuando el propietario sabe más que vos. Ese es el problema. No puede pasar eso en un mercado profesional. Nunca puede pasar eso. Pero bueno, Sole, si querés pasamos a la parte 2. Sí, pasemos a la parte 2. La verdad que, bueno, hubo... Pará, Sí, Sole, un Juanma, tema, cortito, cortito y ya vamos a la dale. parte 2. Solo para dato, quiero decir que en realidad, digo, no quiero insistir mucho más con el efecto composición, pero con respecto al tamaño de las inmobiliarias que habló Santi, nosotros estamos hablando de las inmobiliarias que componen el ROI, tanto como el índice de metro cuadrado real de RIMAX, estamos hablando que los dos índices más o menos estamos hablando que cada uno representa entre el 7 y el 10% del mercado, depende del mes, depende del trimestre, y estamos hablando prácticamente del 20% del mercado de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, si bien las operaciones no son las mismas del Corredor Norte, nosotros tenemos operaciones en el Corredor Sur desde Lugano hasta La Boca. Digo eso para que quede claro que y esa composición de esas operaciones tampoco es inestable año por año. Se mantiene más o menos en un promedio más o menos 5, o sea, no cambia. Digo eso para aclararlo. Lo último que tenía para decir, perdón. Última aclaración, es una oración muy breve y es para tirarle flores a la competencia. Subestiman a RIMAX, solo eso. Silencio. Cri, cri. No, pensé que había tomado la posta. No, yo no subestimo a nadie para empezar, porque es una actitud prepotente. De vuelta, creo que el foco es profesionalizar el No, sector. pero no, no en el mal sentido, ¿eh? En el Sí. sentido de el porcentaje de market share que representan. No, Representan un porcentaje de market estamos hablando share de la oferta. muchísimo más alto. Vamos a Eh, hablar de oferta de inmuebles, no de demanda. No ok, decía ok, ok. únicamente oferta. Juanma, aclará eso porque
Nosotros no damos, Ahora nosotros entendí. no damos porcentajes tampoco de cuánto representamos de la oferta, porque nosotros no manejamos esa información de otras inmobiliarias y así como vos, Santi, por ejemplo, protegés, haces un mapa de cierre donde vos pones 2 o 3 datos para no comprometer a tus propietarios, nosotros hacemos lo mismo, donde no queremos comprometer ni a propietarios ni a inmobiliarias. Tenemos ese doble juego, entonces jamás vamos a dar cuánto representamos de la demanda, perdón, de los cierres del mercado. Es únicamente oferta lo que estaba diciendo Juanma. Dicho esto, a ver, si querés hacer el chapó, lo hago yo para ver la parte Ah, 2 del vamos, debate. vamos, vaya. A ver, ahora sí, creo que la parte más divertida, que para muchos, me imagino, será ver qué es lo que pasa. Y acá de vuelta me vuelvo a embarrar un poquito. En la Expo yo tuve una posición que fue un poco criticada de meterme un poco en política, donde para mí no es política, para mí es en economía. Y mi verdadera pasión, aparte de real estate, es la economía. Entonces, post paso, ¿qué es lo que vemos? Para mí se generó un mayor grado de incertidumbre. Las PASO a priori iban a despejar incertidumbre en el mercado, en todo el mercado, pero también en el inmobiliario, sobre quiénes iban a ser los candidatos. Y en este momento, cualquiera de los 3 candidatos puede llegar a ser el próximo presidente de la República Argentina, con 3 programas económicos completamente distintos, en tanto en composición, en lo que hace el régimen cambiario, que afecta muchísimo al mercado inmobiliario, en lo que va a ser el impacto, en lo que a Santi le ocupa, el impacto sobre los salarios, va a ser muy distinto, el impacto sobre el cepo también. Entonces tenemos 3 resultados con una probabilidad más o menos igual, señor presidente, por lo tanto no se va a despejar esa incertidumbre hasta pasada la primera o quizás segunda vuelta. Entonces tenemos una gran parte del último trimestre donde estacionalmente se hacen un montón de operaciones donde todavía vamos a arrastrar ese efecto sobre las expectativas. Entonces creo que todos estamos de acuerdo, al menos esa es mi posición, a mediano plazo, un futuro realmente muy bueno para el real estate, tanto a nivel cantidad como precios, pero a corto plazo todavía mucha tormenta y mucho tormentín por lo menos, y esperando que se despeje el mercado, ¿no? Sí, a mí la verdad que no me queda tan claro. Lo que sí, ya lo dije antes, es como que por ejemplo, si yo tengo que ir a tasar hoy, todavía sigo teniendo, por ejemplo, en el ROI, operaciones, testigos o comparables de venta que son, digamos, de alguna manera, negociaciones que se cerraron antes de las PASO. Esa es una realidad porque las operaciones inmobiliarias, no sé, lo hablábamos con Fabián, vienen desde la reserva hasta la escritura, quizás con una lentitud importante por temas burocráticos, legales y sucesiones y consultas a las FIP, etcétera. Esa es la dificultad que yo veo ahora. Y por supuesto el nivel de incertidumbre que hay respecto del verdadero precio del dólar. O sea, no es imposible. Dicho esto, no cambiaría mucho en mi forma de tasar respecto a los últimos 2 meses. Sería así prudente, pero no haría tasaciones demasiado a la baja. O sea, yo lo que necesito ver es la reacción de la demanda. Eh, y es una realidad que la cantidad de visitas por departamento en venta cayó bastante. Eso sí es cierto y es una alarma que hay que, digamos, transmitirla al vendedor cuando uno va a tasar. Eh, no sé cuál es, digamos, la perspectiva de la gente que trabaja con vos, Santi, cuál es, digamos, hoy la postura al momento de ir a tasar, porque la clave es esa, ¿no? Coincido al 100% y parezco un disco rayado. Lo que voy a decir es que importa muchísimo la composición también de la oferta. Como importa la composición de la demanda, importa la composición de la oferta, inclusive en zona pro. O sea, agarrar zona pro, por ejemplo, y ver el agregado de cantidad de consultas, quizá no nos dice tanto como ver específicamente los comparables contra los que estamos compitiendo en una tasación y ver, por ejemplo, que 4 ambientes bien tasados en Recoleta a precio de cierre real hoy, más un X valor de negociación que sabes que se va a dar, ese departamento tiene hoy muchas consultas. En consecuencia, yo creo que la cantidad transada no debiera desplomarse en los próximos meses. También es interesante entender que los números que nosotros compartimos, nosotros, ustedes, todos, no solo son del pasado reciente, sino que son del pasado, a pesar de que parezca medio bizarra la frase, porque traduciendo lo que dijo Sole, es, che, por ejemplo, el último dato que tenemos es de agosto, pero las operaciones que se escrituraron en agosto y de las cuales tenemos el dato, son operaciones que quizás se reservaron en junio. Por lo tanto, que el proceso de compra del Mengano que reservó en junio, julio o algo así, empezó en febrero, marzo del 2023. Entonces, el decisor
que ahora, el 21 de septiembre del 2023, está decidiendo sacar el morlaco de la caja de seguridad para comprar un departamento, es una decisión que se toma hoy, pero que se va a reservar en 2 meses, que se va a escriturar en 4 y que se va a publicar el dato en 6. O sea que recién vamos a ver de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo de 2024 vamos a ver el número de escrituras que va a estar hablando de las decisiones que hoy se están tomando. Entonces es re complejo sacar decisiones generales. Entonces como que la forma más fácil de resolver eso es salir de la macro y ir a la recontra hipermicro, que es tipo la tasación de ese 4 ambientes con vista a no sé qué, y ver los comparables de ese departamento. Y nosotros lo que vemos en los portales inmobiliarios es el orden en los cuales muestra los resultados y la cantidad de visitas en base al orden en los cuales muestra los resultados. Entonces, si vos ves que una propiedad sale en las primeras páginas de Zona Prop, que tiene el máximo nivel de destaque posible, es decir, que paga lo máximo que Zona Prop permite que alguien le pague, y que con ese nivel de destaque genera cierto número de consultas, que para nosotros, para nuestras estadísticas son, si genera 10 consultas por día, esa propiedad está en lo que nosotros llamamos la lotería inmobiliaria, es decir, hay 80% de probabilidad que no se venda y 20% de probabilidad que se venda. Si esa propiedad genera 20 visualizaciones al aviso por día, eso se reserva en nuestros números, creo que es entre el segundo mes y el fin de la autorización, o sea, segundo mes y cuarto mes. Y después, 30 visualizaciones por día es antes, y las propiedades que se reservan en menos de una semana son las que tienen más de 60 visualizaciones por día de tráfico orgánico de zona propia, es este ejemplo que estoy dando. Entonces, con esa data y precios de cierre, vos no podés pifiar una tasación porque no debieras estar focalizado absolutamente cero en el futuro, como dijo Sole, tipo, che, estamos tasando hoy, con los precios de cierre que tenemos el mes pasado, con la oferta que estoy viendo ahora en Zona Pro, estimando que voy a competir con esa oferta, y en base a eso taso. Y después esta tasación de vuelta va a ser la que influya en lo que va a ser el precio de cierre, pero después en el futuro lejano. Entonces, como que para mí tenemos que sacarnos por completo el sesgo de querer ver el futuro y es como, che, no tengo ni la más pálida idea de lo que va a pasar en el futuro. Podemos ser, que es divertido, igual lo quiero hacer ahora en este debate, estaría bueno hacerlo, como ejercicio intelectual, pero en la tasación, cuando la persona está en la calle tasando una propiedad, no le tiene que importar en absoluto el futuro. Lo único que le tiene que importar es cómo está el presente de la oferta y cómo va a competir el producto que está tasando con la oferta que hoy ve en los portales inmobiliarios y para poder estimar un precio de cierre usa los precios de cierre del pasado. Pero porque es lo mejor que se puede tener. La foto hoy de la oferta y como el film del pasado de la demanda. Y en ese mix debieras tasar bien la propiedad y eso después sí va a afectar al agregado, pero dentro de un montón de meses. Entonces como que lo vamos a ver en el agregado en un montón de tiempo. Fabi, Hola. Sí, ahí coincido, Santi, porque la verdad que nosotros también hicimos un esfuerzo, porque yo creo que peor que ciertos títulos o cierta desinformación es la inmensa cantidad de oferta en los portales fuera de precio. De hecho, nosotros hicimos un laburo bastante minucioso, estimamos que antes era 7 de cada 10, ahora 6,4 de cada 10 departamentos ofertados está completamente fuera de precio. Entonces, la verdad que no sirve de nada. Y tanto colegas inmobiliarios como propietarios van y ven eso y sacan conclusiones completamente erróneas. Por eso estoy de acuerdo que nosotros hacemos el mismo estudio que vos, nos fijamos cuál es la demanda o cuánta gente ve el aviso para bajarlo a tierra. Lo que sí lo tenemos segmentado, porque hay ciertos mercados súper líquidos en ciertas zonas, y coincido con vos. Por ejemplo, en la isla es el mejor ejemplo que vos diste, donde casi no hay mercados, se realizan pocas operaciones, recontra poco. Es realmente en ciertas zonas un verdadero desafío tasar. Pero a mí me gusta meterme en el debate, quizás Para porque mí igual ahí hay que sincerarlo. Hay que ir con el propietario y decirle, che, mira, nosotros tenemos todo este market share zarpado de cierres y entre todos estos players que son un montonazo, hay dos precios de cierre. Y son estos dos porquerías en primer piso de la calle. Entonces, como este producto, no podemos saber cuál es un precio de cierre estimado porque no se puede. Lo único que podemos saber es lo que no es un precio de cierre porque vemos la oferta que no está siendo demandada. Entonces vamos a tener que probar por debajo de la oferta no demandada un valor de lista coherente en base a otra cosa que no tenga nada que ver. Pero si vos le explicás eso a un propietario, como que creo que es algo coherente si no tenés demanda efectiva en una zona X. sí pasa que uno cuando va a una tasación hay realmente mucha información que el propietario no sabe. Por ejemplo, nosotros estimamos hace poquito, no con el Tribunal de Tasaciones de la Nación, sino con datos del ROI posta a posta, porque comparamos teoría versus prácticas, y que después, Santi, te paso eso, con datos de cierre del ROI. Y, por ejemplo, uno de los datos que más impacta después del barrio, que explica la mitad del precio de una propiedad, es la altura, el piso.
¿Y cuántas veces un propietario te dice, mirá, aquel que está, ni siquiera sabes si recibe o no visitas, pero mirá aquel que está publicado a 3.500 el metro cuadrado, pero quizás es una planta baja, perdón, un piso 12 o un piso 13. Y entre el piso 13 y una planta baja hay a veces un 30% de diferencia de precio de cierre, no de publicación. Es un montón. O sea que realmente son muchos los factores para hacer escuelita cuando uno va. Por eso es tan complicado pasar las tasaciones. Pero igual no quería dejar un poco de debatir un poco cómo la vemos a futuro. Yo sé que Santi a vos no te gusta y ponés la bola de cristal, pero como todo economista, a nosotros nos encantan los pronósticos y creo que vale la pena un poco meterse, porque a veces el propietario Además es pregunta, divertido. pero es divertido, pero a veces pasa que te preguntan, che, Fabi, ¿qué hago? ¿Espero para vender o vendo ahora? ¿O un comprador? Para mí ahí, un bocado antes de iniciar ese debate es, tendríamos que ser más talebianos, no sé si, solo sé que sí, que no sé si alguien leyó a Nassim Taleb, que todo el tiempo habla de tener skin in the game, que en castellano sería como jugarse el pellejo. Para mí no tiene mucho valor si un inmobiliario está diciendo, como pasaba en el 2018. 2018 todos los inmobiliarios, todos estoy generalizando, muchos inmobiliarios boqueando que el ladrillo nunca baja, que es un resguardo de valor que no puede jamás bajar de precio y qué sé yo. Y era como, che, pero vos estás comprando propiedades, dado que pensás que van a seguir subiendo las propiedades, no estaban comprando propiedades. Después tenías una minoría de los inmobiliarios diciendo en el 2018 que los precios se iban a desplomar y les preguntabas, che, pero vos estás vendiendo tus propiedades porque sé que tenés 4 propiedades. Yo se lo preguntaba a posta como para entender cómo era la dinámica. Y de las 4 propiedades no vendían ninguna, estando seguros y diciendo públicamente con firmeza que los precios se iban a dilapidar. Al final tuvieron razón, pero por no jugarse el pellejo, como que no le sacaron el jugo a eso que ya vieron que iba a pasar. Entonces, para decir algo de todo esto, para mí la pregunta que te tendría que hacer un cliente a vos, Fabi, es, Fabi, vos con la plata que estás ganando, ¿qué estás haciendo? Esa sería la Bueno, pregunta. A pero pesar de que quizá el tipo no tenga una equivalencia, pues no sé, quizás te juntás con, no sé, el dueño de una fábrica que gana millones de dólares, pero no importa. Como yo soy en un rol de asesor, es importante lo que hago con mi propio capital, aunque no, sea una pero proporción perdón, mínima de lo que el tipo va a ahí yo alocar. no estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, en el mercado financiero, cuando uno asesora, uno tiene que conocer cuáles son los riesgos que uno quiere asumir, el nivel de rentabilidad que quiere tener y todo. Es que ese es un gran Bueno, ejemplo. pero El mercado justamente, financiero, 90% de los fondos profesionales pierde contra el benchmark al cual sigue. Es decir, 9 de cada 10 profesionales de las finanzas no llegan ni siquiera a equiparar lo que una persona, un papanata cualquiera, haciendo 2 clics en internet, podría sacarle a su plata. Y encima, por eso van a tener que pagar fees, comisiones, van a tradear más, entrar y salir en papeles, porque en teoría están profesionalmente gestionados. Entonces, para mí es súper interesante este debate. Y a mí me vuela la cabeza cuando me junto con un inmobiliario que sí tiene, que es skin in the game, o sea, que se está jugando el pellejo en, no sé, me junto con algún desarrollador que está construyendo en Villa Urquiza. Listo, el tipo está creyendo que es buen negocio hacer metros cuadrados en Villa Urquiza. En consecuencia de eso, en vez de preguntarle, che, ¿qué pensás que va a pasar en el futuro? Yo lo estoy viendo, está poniendo en juego todo su capital en construir en Villa Urquiza. En consecuencia, sin lugar a dudas, yo al verlo, digo, claramente este tipo piensa que va a subir el metro cuadrado o que está barato y es un buen negocio o que va a ganar guita en los próximos 3 años, pero por alguna razón justifica construir en Villa Urquiza. Entonces, para mí eso es súper interesante. Es tipo, che, una cosa es lo que pensamos que va a pasar y otra cosa es lo que estamos haciendo con nuestro propio capital. Perdón, igual hay que ser muy prudente con respecto a esa discusión porque desde ese punto de vista una cosa es lo que hace con su capital y otra cosa es las decisiones que toma para asesorar. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con en la analogía con el mercado financiero, por un lado, y por otro lado tampoco, digo, también hay gente que invierte con su capital y que pone todo y se funde, digo. Yo lo que creo que respecto a lo que tiene que ver con el futuro hay que ser muy prudente con respecto a cómo analizamos los escenarios macro posibles. Yo no soy partidario de hacer pronósticos, de todas maneras, uno puede esperar que ante la situación como está y ante las 3 posibles caminos que puede tomar la Argentina, lo cierto es que, ahí sí retomo lo que vos decías, Santi, muchas veces el mercado habla como si fuera una verdad de que creo que lo es, decir si no hay crédito no se levanta la demanda, pero acá si no se recupera el salario es imposible porque es una fuente fuerte de demanda, más allá de la correlación y si es causalidad o efecto causalidad, lo que digo es siempre el desarrollo del mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires y en el país también tiene compañía, no solo por política, sino por capacidad de compra del metro cuadrado. Entonces, ciertamente, ante la situación como está hoy, y es difícil que uno piense en un mediano plazo, en un corto plazo, 2, 3 años,
que el salario se va a recuperar en dólares o la capacidad de compra de metro cuadrado se va a recuperar en términos de salario. Entonces, desde ese punto de vista, yo sería muy prudente que ese sea un factor de mejora de la demanda. Y dada la oferta que hoy hay y dada la demanda que hay, también hay que ser prudente respecto a cómo pueden recuperarse los precios. Yo mando la conversación del principio. No sé si estamos en pisos o hay una posibilidad fuerte de que se recupere pasado mañana. Yo digo, todos los desafíos que tienen los posibles orientaciones de gobierno que vayan a decirse en la Argentina en los próximos meses, van a tener un desafío enorme y el salario va a ser uno y ese va a ser difícil que ese sea un vector de demanda. De todas maneras, sí podemos decir que por lo menos en base a los datos que tenemos, eso es lo que estamos viendo, que lo vimos en la primera parte. Sobre el futuro, algunas claves podemos tener. Cualquiera de quienes se enfrenten el futuro, y no sé si va a ser prioridad primero la disponibilidad de dólares para que este mercado se haga líquido, más allá de la discusión sobre dolarización sí, dolarización no, y ciertamente sí yo despejaría, porque también hay me parece una desmedida optimismo, por lo menos de algunos propietarios o de algunos analistas, que piensan que porque las familias, y esto obviamente que hay una distribución desigual de esta tenencia o de esta riqueza atesorada en dólares, que piensen que porque acá se normalizan algunas variables o porque hay un cambio de expectativas, muchos de quienes tienen dólar efectivo van a salir a comprar en el mercado inmobiliario, porque eso no pasó ni en los mejores momentos por mercado en la Argentina. Entonces, siendo prudentes, digo, yo creo que el mercado parecería empezar a recorrer un camino hacia un mayor dinamismo en las cantidades. Ahora, eso en términos de precio, de acuerdo a los datos que estamos viendo, digo que hay una sobreoferta todavía fuerte, más allá que se vino depurando el mercado, además que no va a haber, creemos, una fuerte recuperación de salario independientemente de quién gane en las próximas elecciones, y más habiendo posibilidades y con la escasez de dólares que hay. Si bien el año que viene va a ser distinto, porque no va a haber sequía, eso puede aliviar un poco las cosas, ciertamente no estamos en el mejor de los escenarios ante cualquiera de las alternativas que tenemos como para que el mercado se recupere en precio y en cantidades. Puede ser que, como vemos bien, este año era un año que, dado el año electoral, todos decían, no, el año va a ser bueno, y sin embargo no fue un mal año desde el punto de vista de las cantidades. Eso quería decir, me parece que como para el futuro tendremos que tener estas puntas o estos fundamentos como para analizar el mercado que Sí, viene. en cuanto a cantidades, capaz que llegamos al techo con cepo, ¿no? Yo coincido en todo lo que están diciendo, hasta que uno no tenga crédito, o al menos no tenga dos personas peleándose por el mismo departamento, va a ser muy difícil, entre comillas, o entre paréntesis, tuve dos de estos episodios el mes pasado, dos personas peleándose por un departamento, algo que no me pasaba desde, no sé, 2018, cuando había crédito UVA. Es muy difícil, por supuesto, ver repunte de precios, qué sé yo, veremos estabilidad, porque como dijo Santi, de alguna manera uno tasa con lo que tiene ahora, los datos que uno tiene ahora y veremos qué va a pasar. No, la verdad que el nivel de incertidumbre es grande. Yo quiero Yo aportar, sí. Dale, Fabi. un poco bajarlo más a tierra, ahí para tener un poco de un pinche más para terminar. A ver, prepaso parecía que era tierra prometida lo que se venía. ¿Por qué? Porque todos parecían hablar de que se iba a levantar el cepo el día 1. O sea, en ese momento Milei y su equipo hablaba de revisar la economía y Patricia Bullrich decía también de que iba a levantar el cepo el día 1. Ganó Patricia y ya Milei dice que ya es segunda generación, va a revisar la economía y Patricia Bullrich ya dijeron los equipos que no, que se va a desdoblar el tipo de cambio. Ahí va a haber que hacer escuelita y ver un poco los libros de historia, cómo impacta el desdoblamiento del tipo de cambio al mercado inmobiliario. Va a haber un tipo de cambio comercial para transar las operaciones de exportaciones e importaciones y un tipo de cambio financiero para dólar tarjeta o viajes y demás, y también me imagino para el mercado inmobiliario. Entonces, va a haber un salto en el tipo de cambio, por eso yo me imagino, y una caída del salario medido en dólar paralelo, que va a ser dólar oficial, pero al tipo de cambio financiero. Entonces, por eso yo me imagino un primer año no tan dinámico, pero sí casi levantado cepo si es que gana Patricia Bullrich, y si gana ya, como se llama Milei, ahí con bastante, y Milei o Massa con bastante más incertidumbre en lo que pasa en el mercado. Pero bueno, ya pasado 2024, creo que quizás todos coincidimos que se vendría un año súper dinámico para el mercado, ¿no? Si quieren les doy vuelta el argumento. En vez de ver el futuro, vemos el pasado. Y la realidad es que hoy está aniquilado el salario del asalariado clase media, aniquilado por completo. Estamos en valores parecidos al 2004
y la semana posterior a las PASO, cuando fue la mega devaluación y todavía el salario no había ajustado, porque no había salido la inflación de agosto y todo el desmadre posterior, en ese momento estábamos en salarios del 2002, que fueron los salarios más bajos de la historia. En consecuencia, pensar que vamos a ir a un salario más bajo hoy es estimar que vamos a ir a los salarios más bajos de toda la historia argentina, que podría pasar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque de vuelta, si agarras el salario del 2002 mes por mes, que lo tenés en el RIPTE, porque ahí ya existía el RIPTE, y lo ajustás por inflación, lo dolarizás y lo ajustás por inflación en dólares, te da que inmediatamente después de las PASO tuviste un salario en agosto del 2023 similar a algunos meses del 2002. Es una locura. Y si ese salario bajase, por ejemplo, 50%, irías a salarios africanos, del África subsahariana. ¿Está bien? Entonces, yo ese escenario no lo veo, puedo llegar a equivocarme porque el futuro es impredecible y si hay un proceso violento de evaluación que no va acompañado de inflación, que después vaya acompañado de recomposición salarial, puede ser que vayamos a un salario de la África subsahariana, pero yo no la veo. En consecuencia, yo lo que analizo hoy en el mercado es, che, está todo regalado, pero está todo regalado para el que tiene un morlaco, porque de vuelta, el que está comprando es un comerciante, un empresario, un heredero, el que vende para comprar. En consecuencia, el comerciante, el empresario que está ganando plata, es un gran momento para comprar, excepto que vos pienses que vamos al comunismo. Si vos no pensás que vamos al comunismo, está todo regalado. Pero porque de vuelta, cuando comparás que estamos en salario del 2004, el metro cuadrado representa eso, a un salario equivalente al 2004. Y cuando vos te empezás a abrir, y esto también está bueno el jueguito este de, perdón, tasación y data agregada, cuando vos ves tasaciones específicas de ciertos productos muy específicos, puedes conseguir precios hoy ya en el mercado totalmente aniquilados en precio del 2004. Entonces, como, ¿cuánto más barato pretendemos que esté esto? Puede bajar, obvio que puede bajar, pero ya está muy barato todo. En consecuencia, mi optimismo es total, perdón, soy el único que está en este delirio, pero mi optimismo es No, no, total, igual, pase lo que pase. ahí coincido, Santi, con esto último coincido plenamente. Eso es claramente, hoy el principal driver de recuperación del mercado inmobiliario, ya inmediato, y 2023 también, 2024, es la baja de los precios. Estoy completamente de acuerdo con eso, 100%. Ese va a ser el driver. El tema es, sabemos, es cómo juegan las expectativas, y yo no sé si estoy tan de acuerdo con el tema salario. Ojalá que tengas razón, ojalá que tengas que no sea, pero digamos, el análisis dice que el dólar financiero, y por ejemplo, gana Pulich, se puede llegar a disparar, puede haber un overshooting, por lo menos en los primeros meses. Con lo Pero cual igual vos sabés, Fabi, que todo depende de las expectativas. Entonces, todos los escenarios se pueden romper con un escenario de optimismo total o un escenario de pesimismo total. sí, coincido, por Y supuesto. esa parte ya es totalmente indescifrable, porque, no sé, la elección fue la peor elección del peronismo, perdón que me meta en política, pero influye en esto, la peor elección del peronismo de toda la historia, del 1946 a la fecha, y el día posterior, o sea, el peronismo abiertamente combate al capital, y lo dice todo el tiempo, y es la peor elección de ese partido que representa el combate al capital, y el día siguiente la bolsa de comercio abre 10% abajo. Entonces, es muy difícil predecir cómo el mercado se va a tomar cualquier tipo de noticia. O sea, quizá gana masa, y esto que acabo de decir de peronismo, y el mercado se lo toma súper bien y se va todo para arriba, o gana alguien que en teoría va a cuidar que el capital no huya de este país, y sin embargo baja todo. O sea, es muy indescifrable el tema de expectativas. En consecuencia, para mí lo único que podemos analizar es el pasado y tratar de con el pasado sacar algún tipo de conclusión para el futuro, pero solamente analizando como, che, estamos por debajo de la media histórica, estamos muy por debajo de la media histórica. Entonces, ¿es momento de compra? Para mí es momento de compra, para otra persona quizás no, porque si tu expectativa es que vamos al comunismo, no es un momento de compra. Es como lo que me ponen siempre en Twitter, Maracaibo, Caracas, me ponen ejemplos ultra bizarros con vista a la playa, un lujo asiático por $50.000 y después me muestran y ahora está 20. Bueno, sí, socialismo. Pero si no vamos a eso, para mí esto no puede ir para otro lado que lateralizar o subir. Pero mi optimismo es total y estoy totalmente cejado. Bueno, muy bien. Quería agradecer a todos. No sé si tienen alguna palabra final. Yo ya estoy como para ir a... No, gracias a todos. ¿Eh? Gracias a todos por el debate. Creo que estuvo bueno el debate, así que agradezco a todos. Y no, yo que también coincido, cierro con esto del optimismo futuro, también en este caso lo coincido. Así que ojalá que se dé gran parte de lo que estamos diciendo acá. Veremos qué dan Se los va a dar, datos. se va a dar, Fabi, tenés fe. Veremos qué dan los datos del Dale. ROI, ¿eh? El próximo, el tercer trimestre.
Sole, yo solo decir lo siguiente, gracias Santi, gracias Fabi, Sole, obvio, y también darles un mensaje a los compradores y a los vendedores que tampoco esto puede ser algo, el mercado inmobiliario es un mercado de ajuste muy lento, entonces muchas veces hablamos de los escenarios, de cómo puede ser la recuperación, también no, es muy probable que cualquier cambio no vaya a ser algo que vaya a suceder de un trimestre al otro. Se dieron varios ejemplos en la charla y por otro lado que tampoco descarten que hoy se están realizando ventas en buenos valores y también es buen momento para vender y buen momento para comprar, o sea, esto va a pasar por lo menos sin hacer futurología, pero viene pasando el último año y medio y es probable que siga pasando por lo menos un año, 2 años más, independientemente del escenario en el que estemos. Entonces también sepan que si están bien orientados, bien asesorados, digo, hay mucha información inmobiliaria que trabajan muy bien y muy seriamente, que es un buen momento para vender y también para comprar en simultáneo. Digo, eso tampoco, porque parece que estamos en piso de precios o que los precios cayeron mucho, pero parece que todo se vende en $1.000 el metro cuadrado. Y ese es el último mensaje que quiero dejar. Digo, se hacen operaciones, sí, pocas operaciones, pero vuelvo a decir, este año fue un año donde las cantidades se recuperaron y fue un año con bastante dinamismo, con cepo, pero con bastante dinamismo. Gracias y no quería dejar de dejar este mensaje de optimismo. Bueno, Abrazo. veremos de qué hablaremos en el próximo Space. Gracias. Besito a todos. Saludos a todos. Chau. Chao. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao.